Muy buenos días a todos. Soy Miguel Soto. En nombre del proyecto Textos y Contextos de la Conquista, 500 años después, que se inscribe en el programa de apoyo a los proyectos de investigación e innovación tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestro coloquio Tenochtitlan 1521, Hechos, Ideas e Interpretaciones, 500 años después, en el que participan especialmente la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filológicas. En primer término, queremos agradecer cumplidamente la presencia de la doctora Mary Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, y del doctor David García Pérez, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, por acompañarnos en esta ocasión para inaugurar nuestro coloquio. Antes de cederles la palabra, tanto la doctora María del Carmen León Cázares como un servidor, corresponsables del proyecto, diremos unas cuantas palabras a manera de preámbulo. Empezaré yo, tal como habíamos acordado. El académico renacentista Pedro Mártir de Anglería, de origen italiano, pero que desde una década antes se había incorporado a la corte de los reyes católicos, fue un testigo excepcional de los viajes de Cristóbal Colón. Tras la incertidumbre inicial, pronto se convenció de que las tierras encontradas integraban un mundo nuevo, y su hallazgo representaba el mayor suceso ocurrido en la historia de la humanidad. Pronto su opinión fue compartida por muchos otros. Ciertamente, el encuentro del Nuevo Mundo representó un hecho decisivo en la historia universal. Por lo pronto, en Occidente, las interrogantes, dudas y cuestionamientos planteados por los hallazgos aceleraron y agudizaron procesos como el de la desintegración de la unidad cristiana, ya bastante deteriorada para entonces, pero también el de los procesos culturales, artísticos y científicos, conocidos después como el Renacimiento. Todo ello tuvo enormes repercusiones. Por supuesto, en lo que se refiere a los múltiples pueblos y comunidades de estas tierras, la llegada de los europeos significó una profunda disrupción en sus cosmovisiones y formas de vida. La conjunción de ambas partes dio pie al surgimiento de nuevas sociedades, de las cuales descendemos nosotros. Hace tiempo, varios nos percatamos que los 500 años de tales sucesos se acercaban rápidamente y que resultaba indispensable reflexionar al respecto. Nuestro proyecto es el resultado de la integración de un grupo de compañeros. Algunos nos conocemos desde que estudiábamos en la facultad hace ya varias décadas, acompañados por otras generaciones. Por un lado, de jóvenes, algunos de ellos antiguos alumnos, otros que ya vuelan solos y otros más que pronto empezarán a hacerlo. En realidad ya lo hacen, ya se valen por sí mismos, pero pronto lo harán con los reconocimientos y credenciales que entrega la universidad a sus egresados. Pero además contamos con la participación de colegas españoles, alguna a quien conocíamos ya de experiencias anteriores y a otro a quien habíamos leído, pero no habíamos tenido el gusto de tratar. Para ello ha servido este proyecto institucional, del cual por supuesto estamos profundamente agradecidos, tanto a los participantes como a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, que administra este tipo de esfuerzos. Evidentemente, el periodo de pandemia vino a complicarnos las cosas, al igual que a todo el mundo,
pero a pesar de ello seguimos trabajando y los resultados de nuestros esfuerzos los presentaremos en estos 2 días de nuestro coloquio. El destino de todos ellos será la integración de un libro próximamente. Bienvenidos todos y muchas gracias. Permítanme, yo soy la doctora María del Carmen León, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, y yo también quiero darles la bienvenida a nuestro coloquio, organizado con el ánimo de aprovechar la conmemoración de la derrota militar de los Tenochcas a manos de una fuerza combinada constituida por europeos e indígenas bajo la comandancia general de Hernán Cortés, para exponer los avances de algunas investigaciones en torno a ese acontecimiento, sus antecedentes y consecuencias. Suceso que dio origen a la historia novohispana, como antecedente, a su vez, de la historia de nuestro país, y para discutir y provocar la reflexión sobre el impacto que sigue teniendo en el pensamiento, pero más que nada en la imaginación de los mexicanos. Estas mesas de trabajo tienen un sentido conmemorativo, porque conmemorar es convocar a la memoria un recuerdo, en este caso de hechos históricos, que lo son debido a que mantienen su calidad de significativos para comprender la realidad presente. En nuestras exposiciones partiremos de la idea de que antes de adjetivar un personaje, un acontecimiento, proceso o época, hay que volver al análisis exhaustivo y paciente de los testimonios para elaborar las explicaciones históricas que necesitan nuestros contemporáneos, para comprender las circunstancias del presente que les tocó vivir. Nos hemos propuesto no juzgar con criterios actuales una realidad 5 veces centenaria, y menos caer en la tentación de calificarla con los criterios que hoy se consideran políticamente correctos. Ante la avalancha de discursos donde se propagan no visiones distintas de la historia, que estas son siempre enriquecedoras del conocimiento, sino verdades a medias o hasta falsedades evidentes, resulta necesario recordar que podemos cambiar nuestras percepciones acerca del pasado, pero que la única historia susceptible de transformarse es la del futuro. No hay nada más cómodo para los políticos de cualquier lugar que responsabilizar al pasado de los problemas del presente, en lugar de asumir las responsabilidades propias de su condición en el hoy y trabajar para resolverlos. En cuanto a la responsabilidad de los historiadores actuales, yo considero que es la de trabajar con rigor para proporcionar a nuestros contemporáneos explicaciones históricas que los inviten a la reflexión sobre el presente por el conocimiento del pasado. Un conocimiento que debe aspirar a ser fecundante de ideas para determinar rumbos posibles y utopías realizables. Lo que esperamos nosotros con este ejercicio es lograr esos propósitos de reflexión, y lo único que me queda decirles es que agradecemos su generosa atención. Muchas gracias. Bien, buenos días, doctora León, doctor Miguel Soto. Voy a tomar la palabra, creo que me corresponde hacerlo para dar este paso a la inauguración de este evento. Muy buenos días a todos quienes virtualmente siguen este coloquio Tenochtitlán 1521, hechos, ideas e interpretaciones 500 años después. Muy buenos días, doctora María Frances Rodríguez Van Hort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora María del Carmen León Cázares, investigadora titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, y doctor Miguel Soto Estrada, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras. Hace 500 años, Tenochtitlán, el lugar de Tuna sobre la Piedra,
en el mero corazón del mundo, es decir, lo que con los años ha sido México, acaecía bajo el dominio español, no con poco apoyo de otros pueblos prehispánicos. A través de la ficción, Carlos Fuentes, uno de nuestros mejores novelistas, narra con los ojos de Jerónimo de Aguilar, traductor de Cortés, la siguiente estampa. Cito: yo vi todo esto, la caída de la gran ciudad azteca, en medio del rumor de atabales, el choque del acero contra el pedernal y el fuego de los cañones castellanos. Vi el agua quemada de la laguna sobre la cual se asentó esta gran Tenochtitlán, 2 veces más grande que Córdoba. Cayeron los templos, las insignias, los trofeos. Cayeron los mismísimos dioses. Y al día siguiente de la derrota, con las piedras de los templos indios, comenzamos a edificar las iglesias cristianas. Quien sienta curiosidad o sea topo, encontrará en la base de las columnas de la Catedral de México las divisas mágicas del dios de la noche, el espejo humeante de Tezcatlipoca. ¿Cuánto durarán las nuevas mansiones de nuestro único Dios, construidas sobre las ruinas de no uno, sino 1000 dioses? ¿Acaso tanto como el nombre de estos? Lluvia, agua, viento, fuego. Hasta ahí la cita. Esta es una mirada literaria que pretende recuperar un hecho histórico que tiene repercusiones en más de un sentido y que quizá marca el ocaso de una cultura que al mismo tiempo nace en la metamorfosis nunca acabada cuando más de 2 culturas entran en contacto. Como ya lo decía la doctora Carmen León, conmemorar es recordar, es analizar, es volver ese recuerdo. La palabra conmemorar tiene en sí esa idea de memoria, la amnesis, el conocimiento que llamaban los griegos y que también ellos discutieron sobre este sentido de la historia. Esta historia que es guardar estos datos, estos análisis, estas formas de entender la realidad para las generaciones futuras. Este coloquio que reúne especialistas en el tema, historiadores todos de primera línea, es un esfuerzo para proponer la reflexión profunda y bien documentada sobre los hechos ocurridos hace 500 años en torno a Tenochtitlan y la confrontación con los españoles que llegaron a estas tierras y asentaron sus reales con todo lo que significa culturalmente este hecho. En esta importante reunión académica, promovida y organizada principalmente por la doctora León Cázares y el doctor Soto Estrada, se abordarán diversos aspectos sobre el tema referido: lenguaje y representación, sistema de creencias, evangelización, recuperación y análisis de la memoria histórica en los cronistas, entre otros tópicos que constituyen una aportación valiosa de nuestra universidad en torno del quehacer histórico reconocido recientemente al haber sido distinguida la carrera de Historia de nuestra Facultad de Filosofía y Letras como una de las más prestigiosas a nivel mundial. Enhorabuena, pues, por este coloquio que sin duda arrojará nuevas reflexiones, visiones novedosas y sobre todo con ese carácter con el que trabajan nuestros historiadores en esta universidad, con ese carácter serio, profundo, analítico, objetivo, y que por ello coloca a la historia como disciplina como una de las mayores aportaciones en el concierto universitario a esta universidad, en el concierto mundial. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos a este coloquio, a los doctores Carmen León, al doctor Miguel Soto. Muchas gracias por esta iniciativa, por tomarse el tiempo, la dedicación para hacer este tipo de eventos que, como ya se dijo, conmemoran, reflexionan y ofrecen luces a todos aquellos que nos van a seguir en esta transmisión, pero también que dejan huella, como ya dijo el doctor Miguel Soto, a través de los trabajos que aquí serán recopilados de manera escrita. Bienvenidos todos a este coloquio, que todo salga bien y pues no me queda más que decir que, bueno, perdón, ya me estoy adelantando, no sé si la doctora Frances tomará la palabra. Creo que no, ¿verdad? Parece que tuvo un contratiempo, entonces podemos continuar. Bien, entonces, con el permiso de la doctora León y del doctor Soto, me permito pues declarar este coloquio inaugurado, deseándoles el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias.
Muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Adriana Álvarez. Vamos a iniciar entonces el coloquio. Vamos a empezar con... A ver, denme un segundo porque me parece que la doctora Frances pudo conectarse. Entonces, querríamos dar unos segundos más para esperar sus palabras. Entonces, bueno, mientras les voy contando un poco la dinámica que vamos a tener a lo largo de las mesas en el coloquio. Los ponentes van a presentar su trabajo, cada uno tendrá media hora para presentar sus ponencias. Después de la presentación de estas ponencias va a haber una serie de comentarios y finalmente vamos a dejar abierto la posibilidad de que los asistentes hagan preguntas para que los ponentes puedan responder a todas sus inquietudes. Querría ver, perdón. Para eso, bueno, los asistentes han entrado a una sala de chat independiente en la que pueden utilizarlo para vertir ahí todas sus dudas y preguntas o comentarios. Y también en la transmisión en YouTube tenemos un chat donde se estarán recuperando todas las preguntas. Doctora Frances, ¿está conectada ya? Hola, ¿me escuchan? Buenos días, doctora Frances, estamos aquí. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Qué gusto. Bueno, pues no sé si quieras darnos unas palabras porque se nos fue un poco ahí el tiempo para la inauguración. Entonces, el doctor David... Perdón, les pido una disculpa, les agradezco muchísimo la invitación a participar en esta inauguración. Y bueno, les agradezco y les ofrezco una disculpa nuevamente porque, bueno, tenía problemas con la conexión. Ya saben esto de la virtualidad. Pero bueno, saludo con mucho gusto al doctor Miguel Soto, a la doctora Adriana, al doctor David García. Y pues me da mucho gusto este coloquio tan necesario, me parece, desde la historia. Coloquio Tenochtitlán, 1521, Hechos, Ideas e Interpretaciones, 500 años después, que se estará llevando a cabo entre el 4 y el 5 de octubre de este año, y que bueno, que tiene como objetivo dialogar para comprender la conquista y realizar a partir de reflexiones sobre el carácter de los protagonistas, los acontecimientos, los testimonios de este proceso. Es un coloquio muy nutrido, lo cual me da mucho gusto y pues sin más les agradezco muchísimo la invitación y pues declaramos inaugurado este coloquio Tenochtitlán 1521. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Rodríguez Van Gort, y vamos a dar inicio a la primera mesa que se titula El trasfondo mesoamericano y mediterráneo. Ya les he comentado la dinámica, entonces ahora vamos a empezar directamente con los ponentes. Nuestro primer ponente es Sergio Ángel Vázquez Galicia. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla Alonso Caso al mérito académico, realizó una estancia postdoctoral en el posgrado en Historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en cultura náhuatl e historiografía de tradición indígena y sus investigaciones se han centrado en el análisis de las obras de Diego Durán, Chimalpain, Diego Muñoz y Camargo y Fernando de Alba Izlizóchitl. Ha sido profesor de la ENA, también del posgrado en historiografía en la UAM, y desde 2014 es profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a mencionar solo un par de sus últimos trabajos escritos. El primero es el protagonismo de Texcoco en la conquista a través de la lente de Fernando Alba Izlizóchitl y ¿Quién destruirá los cimientos del cielo? La conquista vista por los mexicas. Actualmente también prepara una edición crítica que se titula 4 obras históricas de Fernando Alba Izlizóchitl, y uno de sus proyectos de investigación se relaciona con las instituciones educativas femeninas entre los antiguos nahuas, en particular en el estudio del personaje de la Chichigua. Sergio Ángel nos presenta hoy el trabajo Es guerra mi oficio, la importancia del belicismo para los mexicas. Adelante, Sergio.
Muchas gracias, doctora Adriana. Bueno, entonces voy a comenzar. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por seguirnos a través de las distintas plataformas. Para tratar de ceñirme a los tiempos que tenemos marcados en el programa, voy a dar lectura a un documento que preparé para mi ponencia. Entonces, el documento dice así. Hasta hace algunas décadas, todavía se pensaba que los pueblos mesoamericanos del periodo clásico fueron fundamentalmente pacíficos, que se dedicaban al desarrollo de las artes y las matemáticas, al estudio del movimiento de los astros y la comunicación con lo sagrado. Sin embargo, hoy contamos con información suficiente para afirmar que la guerra fue una práctica cultural que estuvo presente desde el periodo preclásico y fue fundamental en la integración cultural de Mesoamérica. Uno de los ejemplos más representativos de la relevancia del belicismo entre los mesoamericanos es el de los mexicas. El pueblo que fuera vencido el 13 de agosto de 1521 por una alianza entre una gran cantidad de centros políticos indígenas y las huestes encabezadas por Hernán Cortés, era experto en la guerra. A lo largo de las siguientes páginas revisaré 4 temas que permitan dimensionar la importancia que la actividad militar tuvo para el pueblo de Huitzilopochtli. Primero, a partir de su relato migratorio, destacaré la forma en que el grupo se relacionó con el oficio bélico desde sus orígenes míticos. Luego, explicaré el proceso que lo llevó a la hegemonía en la Cuenca de México y a conformar, junto con Texcoco y Tlacopan, la última Xcantlatoloyan o Triple Alianza. En tercer lugar, abordaré el valor que el pueblo de Huitzilopochtli, en plena expansión militar, le dio a la formación bélica de su población y a los méritos militares como una forma de movilidad social y ascenso político. Y finalmente explicaré la manera en que la Xcantlatoloyan hacía la guerra e impuso el sistema tributario que le permitió a los mexicas dar fama y renombre a su ciudad. Comienzo con el primer tema, la migración mexica y la guerra. Por cuestiones de tiempo, no entraré en detalles sobre todo el proceso migratorio. Me centraré, en cambio, en 3 momentos del relato en los que se puede observar con claridad la identidad bélica del pueblo de Huitzilopochtli. El cronista Cristóbal del Castillo consignó en su Historia de la Venida de los Mexicanos que en Aztlán, los futuros Mexictin, que en esos momentos se llamaban aztlanecas, estaban sometidos a los tlactoque, los que gobiernan, quienes los maltrataban y les obligaban a tributar en exceso. En estas circunstancias, Huitzilopochtli ordenó al grupo que abandonara la ciudad para librarlos de su opresión. Sin embargo, en la crónica Mexicayot podemos identificar otros motivos de su salida que los vinculan con la guerra. Según esta obra, durante la migración, Huitzilopochtli le recordó a su pueblo lo siguiente: por eso vine a salir de allá, por eso fui enviado. Es flecha, es escudo lo que se me dio, es guerra mi oficio. Y posteriormente les recalcó que compartía con ellos la misión de conquistar el mundo conocido. Esperaré a las personas de los 4 rumbos, las encontraré, les daré de beber, les daré de comer, ya que aquí reuniré a las gentes de todos lados. Y eso no en vano, porque los conquistaré. Según el relato, a cambio de servicio de guerra, Huitzilopochtli le entregaría a los mexicas lo siguiente: por eso veré la casa de piedras verdes, la casa de oro, la casa de plumas de quetzal, la casa de coral, la multitud de plumas del pájaro color turquesa, del ave de cuello rojo, del trógon, todas las plumas preciosas, el cacao multicolor, el algodón multicolor. Esto quiere decir que a través de la guerra Huitzilopochtli otorgaría a su pueblo la toltecayot o toltequidad, es decir, las riquezas que los nahuas del siglo XVI le atribuían a la prestigiosa ciudad de Tula. El segundo momento importante para nuestro tema se presentó luego de pasar por Teoculhuacán. Bueno, aquí tenemos una imagen del códice, se me está pasando, del códice Boturini, donde se representa únicamente la salida de Aztlán. En otras crónicas se menciona Chicomostoc, y esta es la que voy a presentar en un momento. Bueno, según el códice Boturini, después de sacrificar a los Mimixcoatl,
Huitzilopochtli se manifestó en su nahual de águila para entregar al grupo migrante los instrumentos de su oficio. Les dio el arco, la flecha y la red. Además, la crónica Mexicayot señala que en ese momento el dios de la guerra le cambió el nombre a los aztlanecas. Ahora su nombre ya no es aztecas, ustedes ya son Mexictin. Con la entrega de los instrumentos de su oficio y el cambio de nombre, Huitzilopochtli definió la identidad guerrera del pueblo. El tercer momento que abordaré se presentó en las 3 separaciones que supuestamente vivieron los mexicas durante su migración, primero en Michoacán, luego en Malinalco y finalmente en Coatepec. Para ejemplificarlo, solo retomaré la separación de Malinalco. Según la historia de las Indias de Diego Durán, una vez en Malinalco, Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, comenzó a hacer conquistas mediante la magia. Esta acción molestó al dios patrono de los mexicas, así que solicitó a sus teomamas o cargadores que abandonaran a su hermana, pues él no los mandó, dice Diego Durán, a hechizar ni a encantar a las naciones, ni a traerlas a su servicio por esta vía, sino por ánimo y valentía del corazón y brazos, por el cual modo piensa engrandecer su nombre y levantar la nación mexicana hasta las nubes. Como se podrá notar, Malinalxóchitl fue abandonada por ir en contra de las características identitarias que Huitzilopochtli había otorgado al pueblo. Con estos 3 ejemplos podemos afirmar que para los mexicas la actividad bélica fue parte de una identidad otorgada por designio divino, y aunque muchos de los sucesos sobre la migración narrados en las crónicas pertenecen al plano de lo mítico, los recursos que emplearon para integrarse a la dinámica política de la Cuenca de México muestran que, en efecto, su potencial bélico fue su carta de presentación. Paso al segundo tema, la guerra y la hegemonía mexica en la Cuenca de México. En este apartado destacaré 3 momentos del proceso que culminó con la derrota de los tepanecas en 1428 y el encumbramiento mexica en la Cuenca de México. El primero se caracteriza por el sometimiento del pueblo de Huitzilopochtli a los culhuas y la entrega de servicio de guerra. Cuando los mexicas entraron a la cuenca a mediados del siglo XIII, se sumaron a la compleja dinámica de alianzas políticas por medio de las cuales los centros de poder más relevantes buscaban la hegemonía. 4 de las ciudades más importantes del momento, voy a pasarles un mapa, 4 de las ciudades más importantes del momento fueron Azcapotzalco en el poniente, Xaltocan en el norte, Culhuacán en el sur y Coatlinchan en el oriente, como lo tenemos representado acá. Luego, al despuntar el siglo XIII, llegaron a la cuenca los chichimecas de Xolotl, que primero fundaron Tenayuca y posteriormente Texcoco. Según los códices Boturín y Yobán, durante algún tiempo los mexicas se establecieron en Chapultepec, pero pronto fueron sometidos por los de Culhuacán y presentados ante el gobernante Coxcoxtli, quien los confinó a Contitlán, como se observa en estas 2 láminas del Códice Boturini. En el año 2 Caña hubo guerra en Chapultepec y los mexicas fueron presentados ante Coxcoxtli y confinados a Contitlán. Desde ese momento comenzaron a entregar servicio de guerra a los de Culhuacán. Una de sus empresas más destacadas fue la conquista de Xochimilco. Los mismos códices Boturini y Yobán informan que Coxcoxtli solicitó a los mexicas que fueran a la guerra y le entregaran como prueba de su trabajo un xiquipili o bolsa con las orejas de los cautivos, provistos únicamente con navajas de obsidiana. Los mexicas vencieron a los xochimilcas. Y decidieron llevar al gobernante de Culhuacán una bolsa con las narices de los prisioneros. A partir de ese momento, la capacidad bélica del pueblo de Huitzilopochtli fue reconocida e incluso considerada peligrosa. ¿Cómo quedó representado aquí? Aquí está el gobernante Coxcoxtli pidiendo hacer la guerra en Xochimilco y posteriormente una bolsita que se supone que son las orejas que solicitaba de los xochimilcas. Así, después de que el gobernante Culhua intentara deshacerse de los mexicas confinándolos a vivir al agreste Tizapan, Huitzilopochtli volvió a recordar al grupo
que esa no era la tierra prometida y les ordenó salir haciendo la guerra. Posteriormente, se refugiaron en la laguna y al poco tiempo dieron con la señal que indicaba el lugar prometido por su Dios. Según la relación del origen de los indios de Fray Juan de Tovar, los teomamas encontraron una hermosa águila sobre un tunal y alrededor, dice Tovar, mucha cantidad de plumas verdes, azules, coloradas, amarillas y blancas, de los galanos pájaros con que esa ave se sustentaba. En este relato, Huitzilopochtli es el águila y las aves de múltiples colores, los pueblos que los mexicas conquistarían. El segundo momento que destacaré es el que vivieron los mexicas como tributarios y gente de guerra de los tepanecas. En las crónicas y códices no existe un consenso sobre la fecha en que se fundaron Tenochtitlan y Tlatelolco. Los anales de Cuautitlán mencionan que la ciudad Tenochca se fundó en 1318. La historia de los mexicanos por sus pinturas marca 1324. Los anales de Tlatelolco, l'Histoire du Mexique y la leyenda de los soles coinciden en que la fecha fue 1325. El Códice Azcatitlán apunta 1354 y el Códice Oban 1364, por lo que solo podemos afirmar que las ciudades se fundaron en algún momento de la primera mitad del siglo XIV. Sobre lo que sí hay acuerdo es que después de fundar las dos facciones mexicas, buscaron la legitimidad política. Los tlatelolcas procuraron una relación favorable con uno de los centros políticos más importantes, eligiendo como su tlactuani a un hijo del gobernante de Azcapotzalco, Tezosomoc. Los tenochcas, en cambio, decidieron vincularse con el prestigio tolteca de Culhuacán, eligiendo como su tlactuani a Acamapixtli. En ese momento, ambas facciones eran tributarias de los tepanecas, pues el islote en el que fundaron sus ciudades les pertenecía, así que tuvieron que entregar servicio de guerra. Una de sus empresas más importantes fue la conquista de Xaltocan, la cual permitió a Azcapotzalco convertirse en el pueblo hegemónico. Durante el gobierno de Acamapixtli, el trato de Tezosomoc a los tenochcas fue reservado. El tlactuani tepaneca les impuso excesivos tributos que solo lograban cumplir con la ayuda de Huitzilopochtli. La relación mejoró cuando Chimalpopoca, nieto de Tezosomoc, fue nombrado tlactuani de Tenochtitlan. Este vínculo familiar le consiguió a los tenochcas una reducción tributaria y un trato preferencial que generó desacuerdos entre los tepanecas. Finalmente, el tercer momento que destacaré es la derrota tepaneca y el encumbramiento mexica. Las crónicas de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl narran que en su intento por controlar la cuenca, los azcapotzalcas comenzaron a conquistar a los pueblos de la Culhuacán, cuya cabecera era Texcoco. El conflicto entre tepanecas y texcocanos escaló de dimensiones cuando Tezosomoc le negó reconocimiento a Huehue Ixtlilxóchitl como Chichimecatecutli y comenzó a dar trato de pueblo conquistado a Texcoco. Estas acciones desataron la guerra entre ambos pueblos, la cual terminó con la muerte de Ixtlilxóchitl, la persecución de su hijo Nezahualcóyotl y la usurpación del gobierno de Texcoco. Aquí en estos detalles del Códice Xolotl tenemos la muerte de Ixtlilxóchitl. Aquí está Nezahualcóyotl observando cómo matan a su padre. Y en esta tenemos algunos de las persecuciones de Nezahualcóyotl, que en este caso escapa por detrás de un edificio, de un recinto, y es protegido por Coyogua. En 1427, el fallecimiento de Tezosomoc complicó la situación para los tepanecas. El tlactuani de Azcapotzalco había dejado en el gobierno a su hijo Tayauj, pero su hermano Maxtlatl lo asesinó para hacerse del poder. En este contexto, el buen trato hacia los mexicas cambió. Maxtlatl mandó asesinar a Chimalpopoca y a Tlacateotzin, gobernante de Tlatelolco, desatando la guerra contra los tepanecas. Aquí nuevamente en los detalles del Códice Xolotl se representa la muerte de Tezosomoc, sus dos hijos, Tayatzin, a quien dejó en el gobierno, y Maxtlatl, quien usurpó el poder, matando a Tayatzin en este otro detalle, ya está muerto Tayatzin. Luego encerró a Chimalpopoca hasta provocarle la muerte y finalmente alcanzó en la laguna a Tlacateotzin y lo mató en una cali. Los mexicas eligieron un nuevo tlactuani, que fue Itzcoatl, y los
tlatelolcas a Cuautlatoa. Ambos se prepararon para la guerra. Mientras tanto, Nezahualcóyotl salió de la cuenca para establecer alianzas con los pueblos del Valle de Puebla-Tlaxcala. En 1428, mexicas, tenochcas y tlatelolcas, texcocanos y diversos pueblos del Valle de Puebla-Tlaxcala pactaron una alianza con la que conquistaron a los tepanecas. A decir de Nigel Davis, el potencial bélico de los mexicas, el genio político de Nezahualcóyotl, el apoyo huejotzinca y la ineptitud de Maxtla para conseguir alianzas causaron la derrota tepaneca. Con este triunfo, los tenochcas y los texcocanos quedaron como los centros políticos más relevantes de la cuenca y 2 años más tarde crearon la Excantlatoloyan y dieron inicio a sus campañas de conquista. Paso al tercer tema, el Estado mexica, la educación y la guerra. A partir del inicio de la expansión militar mexica a través de la Excantlatoloyan, para el Estado tenochca fue imperante intervenir en la preparación bélica de los jóvenes. Durán indica que después de la derrota de los tepanecas, Itzcoatl estableció en los diversos calpultin de Tenochtitlan, es decir, en los barrios, recogimientos y colegios de mozos y muchachos. A través de la educación en los templos, los pipiltin buscaron el control de la población más igual, protegieron los intereses de su grupo y se aseguraron de la continuidad de la expansión de sus dominios, preparando al sector joven de su población para la guerra. Con estos intereses en mente, hicieron de la asistencia a los templos escuela un asunto obligatorio. Primero, mediante la creación de un discurso ideológico según el cual la criatura corría el riesgo de morir tempranamente si no era consagrado a los 20 días después de nacido a la institución educativa. Y en segundo lugar, clasificando su inasistencia como crimen lexen majestatis, dice Diego Durán, y motivo de penas señaladas. Como es bien sabido, los pequeños pilis se formaban en el Calmecac, en la hilera de casas. En Tenochtitlan solo existían 7 y su dios patrono era Quetzalcóatl, por ser el creador de los conocimientos. En esta institución se ponía énfasis en la formación de sacerdotes, sin embargo, las crónicas también señalan que eran adiestrados en la dirección de la guerra. Los informantes de Sahagún mencionan que cuando los jóvenes estaban en el Calmecac, se entendía que estaban en los oficios militares y que tienen poder de matar. Por su parte, los más iguales asistían al Telpochcali, la casa de los jóvenes. Según Francisco Hernández y los informantes de Sahagún, en cada calpul y tenochca había hasta 10 Telpochcali. Su deidad patrona era Telpochtli, advocación joven de Tezcatlipoca, pero también Yaotl, cuyo nombre significa el enemigo y corresponde al aspecto guerrero del dios del espejo humeante. Los textos saguntinos ponen énfasis en que en el Telpochcali los jóvenes se preparaban para el combate. Así, cuando los padres los dejaban a sus hijos en manos de los maestros llamados Telpochtlactoque, los que gobiernan a los jóvenes, les decían: bajo el poder de ustedes, bajo su protección los ponemos, porque ustedes educan, porque ustedes hacen águilas, ustedes hacen ocelotes. La frase hacer águilas, hacer ocelotes, se refiere a formar guerreros. Durán sintetiza que en el Telpochcali los jóvenes aprendían, cito, a tirar una flecha a puntería, a tirar una fisga o varas tostadas, a mandar bien una rodela y espada. Pero además del tlahuitoli, arco, el atlatl, lanzadardos, el chimali, escudo, el macahuitl, macana, los jóvenes de ambas instituciones debieron ser instruidos en el manejo del tlacochtli, dardo que se arroja con la mano, el minacachali o arpón de varias puntas, el temalatl u onda, el tepuzopili o lanza para el combate cuerpo a cuerpo y el huaololi o mazo de madera. Además, Fray Juan Bautista puso énfasis en que el canto y el baile también funcionaron para instruir a los pilis y maseguales en la guerra. ¿Qué otra cosa son los bailes?, dice Fray Juan Bautista, sino una doctrina militar en que ejercitábanse para sus guerras. Y también debieron entrenarse para el combate por agua, pues Torquemada señala que en los momentos previos a la guerra tepaneca, los mexicas no solo usaban los acalis para pescar, sino también, dice el fraile,
empábanse sus barcos y canoas ejercitándose en las cosas de la guerra. Para una sociedad en plena expansión militar, la guerra fue el principal elemento para lograr el ascenso social y político. En efecto, a pesar de la radical diferencia entre pilis y masehuales, entre los mexicas existió la posibilidad de movilidad social. La gente del pueblo podía ascender al grupo pili si demostraba facultades para el sacerdocio o destacaba en la guerra. Y al mismo tiempo, los guerreros podían ascender en rango y cargos dentro del Tlachtocayotl o estado, demostrando sus habilidades en el campo de batalla. En las crónicas y códices, la información respecto al ascenso en la jerarquía militar y política es ambigua y presenta múltiples silencios, por lo que solo sintetizaré algunos ejemplos de los rangos, distintivos y cargos en el Tlachtocayotl a los que un guerrero podía tener acceso. A los 13 años, los padres de los jóvenes masehuales solicitaban a los maestros telpochtlactoque que llevaran a sus hijos al campo de batalla. En el discurso les decían: quizá realizará algo, quizá de alguna manera podrá llegar, tal vez algo encontrará con sus pies, tal vez se atreverá. Esto quiere decir que tal vez el joven hará méritos militares. Algo similar sucedía con los pipiltin, pero a los 15 años, cuando los tequihuaque enseguida los llevan a la guerra, dicen los informantes de Sagún, y les enseñan bien cómo se coloca el escudo, cómo se combate. La primera vez que los telpopochtin asistían a la batalla, solo iban a cargar escudos. Posteriormente, como aún eran muy jóvenes, se les permitía hacer su primer cautivo, mali, de forma grupal. Cuando lo lograban, el Tlactuani les daba el título de Tiachcau, el mayor, rango que los distinguía como maestros y jueces del Telpochcali. Cuando el muchacho conseguía por primera vez un cautivo sin ayuda, le daba el nombre de Telpochyanqui Tlamani, joven ido a la guerra cautivador, y el Tlactuani le entregaba, dicen los informantes de Sagún, la manta rayada de orla morada oscura y la manta del colgajo del alacrán y un mashlat de color de tuna roja, largo, y un mashlat de 400 colores. Cuando el Telpochyanqui Tlamani hacía 2 cautivos, se ratificaba su cargo como Tiachcau y era comisionado no solo para educar a los Telpopochtin, sino para vigilar el canto y el baile en el Cuicacali. Luego, cuando el guerrero lograba 3 mamaltin o cautivos, recibía una manta adornada con caracoles y un ichcahuipili o huipili de algodón y una insignia de mariposa. Al lograr su 4º cautivo, se le daba la dignidad de tequigua, con la que adquiría el derecho de reunirse en el Cuaucali o Casa de las Águilas con los altos funcionarios militares. Cuando un guerrero hacía entre 5 y 10 cautivos huastecos o mixtecos, le daban el nombre de Yaotequigua, el tequigua de guerra, pero si los mamaltin eran de Atlixco o Huejotzinco, entonces destaca mucho, dicen los textos, y recibía el nombre de Güey Tiachcau, el gran Tiachcau, o de Cuauhyacat, dirigente de las águilas, y se decía que causaba temor. De entre los Güey Tiachcau, el Tlactuani podía escoger a su Tlacochcalca o Tlacatecatl para integrar el Consejo de 4 junto con el Eshuahuacat y el Tlilancalqui, pero eso dependía de que fueran pilis de linaje. Como se podrá notar, para acceder al grupo pili y alcanzar altos puestos en el Estado, era necesario convertirse progresivamente en un destacado guerrero capturando enemigos. Por eso, los nahuas tenían la idea de que en la estructura del poder se ascendía como si fuera una escalinata, como lo traté de representar en esta imagen. Bueno, paso al 4º y último tema, los intereses económicos mexicas y las formas de hacer la guerra de la Xcantlatoloyan. Además de los aspectos ideológicos, sociales y políticos, la guerra entre los mexicas estuvo estrechamente ligada a la economía. El control de los corredores de intercambio de productos y la obtención de bienes a través de la imposición del tributo fueron los objetivos fundamentales de las conquistas de la Xcantlatoloyan. En ellas podían participar los 3 Hueytlachtocayotl integrantes de la alianza, aunque siempre bajo el liderazgo de Tenochtitlan. Sin embargo, lo más frecuente fue que cada entidad política realizara sus propias conquistas a partir de una división pactada de las zonas de expansión. La Xcantlatoloyan tenía normas para realizar las conquistas.
El primer paso era la declaración de la guerra. El detonante debía ser una causa justa. La principal era el asesinato de los pochtecas, como fue representado en la lámina 50 de la historia de las Indias de Diego Durán, que es esta imagen. Cuando el agravio se presentaba, los Tlactoque del Excantlatoloyan enviaban un conjunto de embajadores intérpretes para negociar las condiciones del sometimiento pacífico o del enfrentamiento bélico. De acuerdo con Jerome Hoffner y Justina Olco, la declaratoria estaba integrada por un complejo sistema de triple advertencia que es explicado por Alvey Slisochit a partir de un detalle de la lámina 3 del mapa Kinatsyn, que es esta. La primera advertencia la daban los embajadores de Tenochtitlan y estaba dirigida al gobernante y los ancianos. Esta es la primera advertencia, esa línea. En ella se solicitaba el sometimiento pacífico, se llamaba la reparación del daño y se entregaban armas para que estuviesen, dice Slisochit, apercibidos y no dijesen que los tomaban a traición. Esto quiere decir que existía una idea de guerra justa que impedía atacar por sorpresa. Si el sometimiento era rechazado, a los 20 días se presentaban los embajadores de Texcoco con la segunda advertencia, ahora dirigida al gobernante y sus familiares. El mandatario era pintado con tiza y se le colocaba un tocado de plumas que aludía a su muerte ritual, pues el difracismo, la tiza, las plumas, se refiere al sacrificio humano. Nuevamente se le entregaban armas para esforzarle, dice Slisochit, a que pudiese resistir la furia del ejército de las 3 cabezas del imperio. 20 días después llegaban los embajadores de Tlacopan con la tercera advertencia, que es esta. El mensaje estaba dirigido a los militares, a quienes se les prometía el castigo exclusivo de su gobernante si aceptaban la rendición. De lo contrario, les entregaban armas y les advertían que pronto llegarían los guerreros del Excantlatoloyan a castigarlos. El sistema de advertencia demuestra que la prioridad de la alianza fue buscar el sometimiento pacífico de los pueblos para evitar muertes y ganar tributarios sin gastos o a un costo muy bajo, dice Olco. Para el Excantlatoloyan existieron 3 niveles de guerra de conquista. El primero se presentaba cuando los pueblos se sometían pacíficamente. En este caso se les consideraba aliados y tributaban como amigos. Se les imponía un gravamen moderado que incluía productos de fácil acceso y se respetaba su organización política y administrativa. Al segundo nivel pertenecían los pueblos que se negaban hasta en 3 ocasiones a someterse. A ellos se les reprimía militarmente, se les imponía un tributo alto y difícil de obtener y se les asignaba un gobernante del centro de México. El tercer nivel llegaba cuando un centro político previamente conquistado se rebelaba. En este caso, el sometimiento era muy violento, se podía llegar a la guerra de exterminio y a la imposición de una colonia militar con población y gobernante de la cuenca. Ross Hasek explica que el Excantlatoloyan atacaba escalonadamente, aprovechaba los recursos que el último centro político conquistado podía ofrecer para ir por el siguiente, aunque en muchas ocasiones la intimidación fue suficiente para imponerse. Asimismo, los pueblos alejados del centro de México en los que habían instalado gobernantes y colonias del Excantlatoloyan servían como guarniciones militares y como cabezas de provincias estratégicas que por su ubicación permitían vigilar las fronteras de la expansión militar para protegerse de los estados enemigos. Este bien organizado sistema permitió al Excantlatoloyan, liderada por los mexicas, realizar una gran cantidad de conquistas que privilegiaron el acceso a las principales zonas económicas de Mesoamérica. Así, después de imponerse en la Cuenca de México, la alianza puso sus ojos sobre los centros políticos que le permitían el acceso a los productos de las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como del área oaxaqueña, que hacia el sur conectaba con las codiciadas materias primas y objetos suntuarios del área maya que llegaban hasta el Soconusco. Ese fue el escenario que encontraron los españoles cuando llegaron a territorio mesoamericano. Bueno, esa es una imagen del dominio del Excantlatoloyan y algunos ejemplos de los recursos que llegaban hasta Tenochtitlan, exclusivamente esos. Bueno, ya para concluir, a lo largo de esta ponencia he destacado que los mexicas eran especialistas en el arte de la guerra. El oficio que les dio identidad estuvo arraigado a su sistema de creencias, fue clave en la articulación de su sociedad y estructura política e indispensable para su economía, de tal forma
La guerra es fundamental para comprender su historia triunfalista y debería ser igualmente relevante para explicar su conquista. Sin embargo, no siempre sucede así. La mayoría de los trabajos que abordan el proceso que culminó con su derrota el 13 de agosto de 1521 siguen ponderando las acciones, los intereses y la capacidad bélica de los españoles. Actualmente es necesario un análisis más equilibrado que coloque a los mesoamericanos como actores de su propia historia. Solo de esta forma podremos llegar a una mejor comprensión del complejo proceso histórico que culminó con la caída de una ciudad que los propios tenochcas consideraban como los cimientos del cielo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante ponencia al doctor Sergio Ángel Vázquez. Y bueno, vayan planteando sus preguntas. Vamos a pasar al segundo ponente, que es Emilio Sola. Él es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en esa misma institución, también en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Orán en Argelia. Y desde 1985 es profesor de la Universidad de Alcalá. Su amplia producción en la investigación se centra en el mundo mediterráneo, las relaciones entre España y Japón, pero también en el estudio de la conformación de las fronteras y en el Oriente Lejano. Todo ello durante los siglos XVI e inicios del siglo XVII. Mencionaré algunas de sus obras: un Mediterráneo de piratas, corsarios, renegados y cautivos, Historia de un desencuentro, España y Japón, 1580-1614, y La conjura de Campanella. También es autor de una docena de libros de literatura, sobre todo de poesía, y mencionaré solamente algunos títulos: Más al sur de este sur del mar, Los hijos del agobio y La novela secreta. Emilio Sola también realiza una importante labor de difusión de la historia, en particular a través del sitio web Archivo de la Frontera, y hoy nos presenta la ponencia Nuevos Mediterráneos de la modernidad colonial. Buenos días, bienvenido, Emilio. Buenos días, buenas tardes aquí en España, y muchas gracias por esta invitación a este seminario y este coloquio tan interesante, aunque esté un poco alejado de mi especialidad histórica. Como les decía Adriana, trabajo sobre todo sobre el Mediterráneo, y mi contribución de hoy se titularía Nuevos Mediterráneos de la modernidad colonial. Es una reflexión un poco sobre esta idea de que todo el mundo colonial se experimenta a lo largo de la Baja Edad Media y los primeros años de la modernidad también en el mundo mediterráneo. Precisamente por ese enfrentamiento entre dos grandes imperios del momento, los Habsburgo y los otomanos. El turco, en este caso, es como una representación clara del otro para la Europa del momento, y el Mediterráneo sería como la frontera más íntima de Europa, de alguna manera. Esa frontera que creo que se continuará a lo largo de esa expansión colonial europea de manera global a todo el resto del mundo. Por eso pienso que podríamos hablar de un Mediterráneo en el Caribe, o un Mediterráneo en el mundo filipino extremo oriental, o como otros, etc. Esta es un poco la idea básica de esta reflexión. Hernán Cortés volvió a España ya en su vejez, pues casi un decenio antes de morir, en 1540 vuelve a España, y al año siguiente, en el verano del año siguiente, en 1541, 20 años después de la conquista de Tenochtitlán, se enrola con sus hijos en una expedición que había preparado Carlos V contra la ciudad de Argel. La ciudad de Argel es para el mundo otomano como América para el mundo hispano, según dice uno de los mejores conocedores del mundo mediterráneo al momento, que es Antonio de Sosa, un compañero de Cervantes, cautivo en Argel en ese mismo tiempo. Él dice que
el Magreb y sobre todo Argel es para los turcos como América para los españoles. Allí van los chacales de Anatolia, dice, pues estos campesinos pobres que van al Magreb a intentar mejorar su vida, a intentar encontrar oportunidades de ascenso social, diríamos. Estamos tocando también un asunto clave del hombre moderno. El hombre moderno, el hombre económico moderno, para el que el ascenso social es fundamental. Cortés se enrola, por tanto, con esa expedición imperial de Carlos V. Si pensamos que pues, Cortés tenía pues, una docena de naves cuando llegó a México, el emperador tenía pues casi dos centenares de naves para esa expedición a Argel, y Argel era pues Cortés resonaría pues como una pequeña ciudad en una colina frente al Mediterráneo, pues muy agresiva a través del Corso, etcétera, pero una mínima ciudad. Si se compara con Tenochtitlán, por ejemplo, pues era no una aldea, pero casi. Y sin embargo, esa expedición de Carlos V es un gran fracaso en el que pues, se hunden un montón de naves en las tempestades, etcétera. Cortés, en un momento determinado, tiene que salvarse a nado y en esa expedición incluso pues pierde unas esmeraldas valiosísimas que había llevado consigo en la propia expedición, pues no se quizá para preservarlas o para que no se... Esas esmeraldas que hoy estarán en el fondo del Bahía de Argel, pues a la espera de algún cazatesoros pues imaginativo y que se prepare una expedición de este tipo, ¿no? Bueno, el caso es que esa expedición de Argel que resulta un gran fracaso, Cortés intentará que él dice que si le dejan él solo con los supervivientes, que él conquista fácilmente Argel, pero el problema suyo es que no. El Carlos V hace una especie de consejo particular en el que no le invitan, ¿no? El cronista Sandoval, que copia sobre todo a Gómara en esos detalles, Sandoval escribe una historia del emperador Carlos V, de la vida y hechos del emperador Carlos V, pues en 1605, por ahí creo que se publica, pues es a la muerte de Felipe II, con el ascenso de Felipe III, se intenta relanzar la figura del emperador Carlos V frente al rey Felipe II, que acaba de morir y que ha dejado la monarquía pues, en un estado de crisis económica muy fuerte, que está empezando la gran crisis de principios del XVII. Y Sandoval escribe esa obra y él comenta que esa no admisión de Hernán Cortés en el consejo que convoca a Carlos V para ver qué se hace después de ese gran fracaso, dice: ningún discreto habrá que no entienda la causa de esto, de que no le inviten a ese consejo, y más si conoce y sabe la soberbia del español, como si la virtud y nobleza propia no valiese tanto, y según algunos, más que la heredada. Estamos en otro asunto muy clave de ese Mediterráneo de la época, de ese pensamiento renacentista del momento, ¿no? La virtud propia, la virtud heredada. Estamos ya ante unas reflexiones típicas del príncipe Maquiavelo. El hombre de virtud y fortuna, el hombre que se labra su propia fortuna. Lo que Cervantes expresará, las grandes fuerzas que mueven el hombre: ocasión, necesidad y fortuna. El hombre busca ocasión, va por necesidad, busca una ocasión para alcanzar fortuna. Para Maquiavelo, la virtud y la fortuna crean a ese príncipe nuevo, el hombre que no nace hijo de príncipes, pero que por su acción, por su virtud y fortuna,
logra controlar o conquistar un territorio. Ese es el príncipe nuevo. Si ven, el príncipe Maquiavelo, pues a partir del capítulo 5 ya habla específicamente del príncipe nuevo, el hombre que se labra el control de un territorio. Esa sería una reflexión muy adaptable a la figura de Cortés. Cortés como un hombre de armas, un hombre que por su valor, por su fortuna, consigue controlar un territorio, que es lo equivalente a un príncipe nuevo. De una manera, a los gobernadores de Argel, en las fuentes de la época se llama los reyes de Argel. El rey de Argel no es un rey exactamente, es como una especie de virrey o gobernador nombrado por el turco, por el otro, por el enemigo por antonomasia, en el siglo XVI, que es el otro en el Mediterráneo, el turco, pero se le llama eso, el rey de Argel, como ese príncipe nuevo de Maquiavelo. Cortés, incluso de Cortés se sospecha que hay que controlarlo, porque si no puede independizarse en ese territorio que él ha conseguido controlar. Cortés va también con sus hijos a esa expedición de Argel, que es muy típico de la época. También en esa expedición va el conde de Alcaudete, con sus hijos. El conde de Alcaudete será gobernador en Orán, que es una plaza cercana a Argel, y él es como su feudo, de alguna manera, su principado, es gobernador de esa plaza, y su hijo, Martín de Córdoba el joven, Martín de Córdoba el viejo, es el príncipe, el conde de Alcaudete. Martín de Córdoba el joven será también gobernador de Orán años después de la muerte de su padre en 1558. Estas sagas, de alguna manera, de gente de armas, de guerreros, como el conde de Alcaudete y sus hijos, o como, por ejemplo, Juan de Vega, que es el rey de Sicilia, también está rodeado de sus hijos, que le ayudan en esas. O también en el mundo otomano, pues Barbarroja y su hijo Hassan, Hassan, el hijo de Barbarroja, que será también rey de Argel a la muerte de su padre. O como otro gobernador famoso de Argel, Hassan Bajá, es un alejandrino, que también su hijo, Mehemet Bajá, será gobernador de Argel a la muerte de su padre. Son estos gendarmes, gente de armas o gentes que tienen la guerra como profesión, de alguna manera. Podrían ser sí, como profesionales de la guerra o gente de armas. Hay un momento en el que en el mundo otomano, que ya nos centraremos aquí un poco luego en ellos, en el mundo otomano hay una atracción especial para muchos hombres de esta frontera mediterránea, que decíamos la frontera más íntima de Europa, la atracción de muchos cristianos al mundo otomano, porque a través de las armas podrán ascender socialmente o a través del mar, como arraeces de galeotas. Es otra figura muy mediterránea, muy de la época, la figura del renegado, como se dice en el siglo XVI, la figura del muladí. El muladí sería un término medieval que se adapta bastante bien al sentido que tiene la palabra muqtadi, que es el hombre que ha seguido el camino recto, el hombre que ha encontrado el camino recto, es el converso. Para un musulmán sería el muladí o el muqtadi un converso. Pero en el siglo XVI a estos conversos musulmanes se les llama directamente renegados. Como al converso musulmán al cristianismo se le llama el morisco, normalmente es el cristiano nuevo de moro, y este sería el musulmán nuevo de cristiano. Son esas figuras de frontera muy típicas y que luego se irán dando también en el mundo colonial. Yo cuando trabajé sobre Japón, todas las relaciones entre España y Japón fueron a través de México, que es el galeón de Manila, que llega a Acapulco, y luego de México venían a España en una larga navegación,
pero también en ese mundo mediterráneo filipino de finales del XVI había estos hombres de frontera, estos conversos japoneses que se habían hecho cristianos y podían ser espías o informadores, etc. Ya hablaremos luego de esa gente de frontera, de nuevo, muy típica de estos nuevos mediterráneos coloniales globales a la actual. Estos muqtadíes, muladíes o renegados también eran gentes de armas, hombres de armas, y fueron muy importantes en el otomano. Muchos reyes de Argel, muchos gobernantes de Argel también fueron renegados, sobre todo italianos. Mi último libro fue sobre Ucciali, el calabrestinoso, o el mito del corsario muladí en la frontera. El corsario renegado es un calabrés que de joven lo hacen cautivo los turcos y termina siendo almirante de la flota otomana, pues después de una biografía muy densa de acciones marítimas, etc. Este mundo es también el mundo filipino, por ejemplo, el gobernador Gómez Pérez das Mariñas y su hijo Don Luis das Mariñas, que intenta incluso en las guerras entre los Mer y los Thais, con los Mer intenta pues, incorporar Camboya también al control español en Extremo Oriente, etc. Son estas sagas de gente de armas o de sagas de guerreros o militares del momento. Cortés estaría también dentro de también en ese momento de la expedición de Argel, el propio Martín de Córdoba, el conde Alcaudete, también se enfada mucho como Cortés, dice que me dejen a mí, que Argel lo conquistamos, es una ciudad pequeña, lo nuestro ha sido mala suerte, etc. Pero sin embargo, esa humillación mayor para Cortés es que no la admitan en ese o que no le inviten en ese consejo del entorno de Carlos V, con estas razones que dice Sandoval también. Quizá uno de los casos más interesantes en este Mediterráneo de la época de Cortés y de Tenochtitlán que estamos viendo, es el de otro hombre, Álvar Gómez del Zagal. Carlos V conquista Túnez en 1565 y a la vuelta de esa expedición muy exitosa deja en Bona, que es una pequeña ciudad de la costa argelina entre Argel y Túnez, es la antigua Hipona de San Agustín, la actual Annaba de Argelia, deja en Bona está Álvar Gómez del Zagal. Y allí Álvar Gómez durante 5 años intenta organizar un enclave colonial, intenta obtener dinero en Bona a través pues, de salinas, a través de racias en las tribus beduinas del interior, cautivando a gente que luego quiere abastecer las galeras de remeros, o intenta también un comercio de cuero. Con esas racias pues consigue mucho ganado de las tribus beduinas y trae de Cerdeña curtidores de cuero y quiere abastecer a la armada imperial de cueros, de remeros, etc. Pero bueno, será un fracaso, que termina muy mal. Pero lo más interesante es que él tiene un enfrentamiento con el contador Francisco Alarcón y le acusa dice, es que Alarcón cree que estamos en América, que se viene aquí y al año puede volver a España rico. Y esto no es América, aunque él intenta hacer una empresa económica moderna de esa colonia de Bona, que también al mismo tiempo ya el mito americano de un viaje a América, una estancia en América y una vuelta a la península rico, lo está comentando desde el Magreb. Ya vemos desde el Magreb como la América de los turcos por un lado y el mito del enriquecimiento rápido que está surgiendo en América
piensan que a lo mejor también en el Magreb pueden hacer lo mismo. El Zagal le acusan de que quiere hacer muchas gracias por avaricia o por codicia, le dicen incluso en la corte, y él protesta mucho en unas cartas. Este epistolario del Zagal lo tenemos en el Archivo de la Frontera, que es Adriana, una plataforma que coordino en internet y que podéis visitar fácilmente. Tenemos casi toda esta documentación del Zagal allí colgada, y él escribe mucho a la corte directamente, a su valedor en la corte, que es Francisco de los Cobos. Francisco de los Cobos es el hombre todopoderoso en la corte de Carlos V en esos momentos, y con él tienen especial confianza. Las cartas al emperador son más protocolarias, más cuidadosas, pero en Francisco de los Cobos se sinceran más la gente, ¿no? Hay un momento en el que el Zagal escribe muy enfadado porque le llaman avaricioso, codicioso, y le dice estas cosas a Cobos, ¿no? Dice: estoy estoy avergonzado, ¿no? Estoy más de lo que se puede pensar, con que se piense que por codicia de las cabalgadas se han hecho, porque antes peco de pródigo que de avariento. De lo que yo he tenido codicia ha sido de hacer lo que han hecho los buenos capitanes que ha habido en las fronteras de África, así las de España como las de Portugal, por lo cual han sido honrados y acrecentados de sus príncipes. Y de esto es verdad que yo he tenido y tengo codicia. Y viendo lo que su majestad hace y a los peligros en que pone su persona cada hora, no es justo que sus criados estemos hechos dueñas tras las almenas. Dice: un hombre tiene que imitar al emperador. El emperador está haciendo unas hazañas por Europa, enfrentándose a los protestantes, conquistando tierras a los turcos, etc. Y yo tengo que hacer como el emperador. No puedo, como las damas, meterme detrás de las almenas en una ciudad amurallada defendiéndome, sino que tengo que estar en la frontera. Tengo que conquistar tierras por mi honor. No tengo codicia de riquezas, sino codicia de honor, como han hecho los viejos capitanes. Ya para el Zagal, pues Cortés es un mito de éxito, de fortuna en la frontera. Es un hombre de fortuna y de valor. Él quiere imitar a esos viejos hombres de la frontera madrileña, tanto portugueses, pensar que hay un americanista. El mundo colonial europeo empieza precisamente por la ocupación de Ceuta por los portugueses en 1415-16. Ese es el arranque del mundo colonial europeo, la instalación de europeos fuera de Europa, la primera instalación de europeos fuera de Europa, en Ceuta, en el Magreb. Para el Zagal, la historia, desde un siglo atrás, la historia de las hazañas en la frontera es la frontera magrebina, la frontera por excelencia. Con el descubrimiento de América por Colón, hay esas nuevas fronteras coloniales modernas, podríamos decir, ya fronteras globales. Luego, a finales del 16, esa frontera extremo oriental, los portugueses en la India, etc. Este mundo, para el Zagal, esa frontera americana en la que Cortés ha tenido tanto éxito con la conquista de Tenochtitlán, él quiere, ya sirve como modelo de algo que se puede hacer en esa frontera cercana que está de Madrid. Los fenómenos fronterizos en el Mediterráneo y en el mundo colonial serán muy similares. Esto es la idea principal que yo quería también traer aquí. Estos hombres de armas, estos hombres que buscan, como ese hombre económico moderno, precisamente encontrar libertad en esta vida, como dice Cervantes. Cervantes estuvo cautivo en Argel durante 5 años, entre 1575 y 1580, pues medio siglo después, un poco de esto que estamos, de estos tiempos que estamos analizando ahora.
pero él a la vuelta del cautiverio de Argel vino muy impresionado por lo que había visto allí. Cervantes, cuando vuelve a Argel, él cuando entra cautivo en Argel tiene 27 años, y cuando vuelve de cautiverio de Argel tiene 32, 33. Es por tanto un momento culminante de su formación como hombre y como escritor también. Y lo primero que hace al volver de Argel es escribir una obra de teatro que titula Trato de Argel, no, el Trato de Argel o Trato de Argel, no los tratos de Argel, como se dice muchas veces, confundiéndole con los baños de Argel. Es Trato de Argel, trato de tratos, de contratos, de trato, el trato de comercio. El Trato de Argel para Cervantes, el Trato de Argel es su gran reflexión una vez pasado el cautiverio. Y ahí hay un discurso precioso, que es un discurso sobre la Edad de Oro, en la que dice que estamos entrando en unos nuevos tiempos, en los que hay un nuevo Dios, y ese nuevo Dios es el interés, el dinero. Que tenemos un nuevo Dios, que es el dinero, y todo se compra y todo se vende. También al hombre. El hombre se ha convertido en mercancía, porque adoramos a ese nuevo Dios, que es el dinero, que todo lo permite. Esa reflexión de Cervantes es muy importante, es una reflexión sobre los nuevos tiempos que se avecinan. El capitalismo mercantil, la expansión colonial europea, los nuevos tiempos. Esto es lo que yo creo que es interesante como paralelismo. Esos nuevos tiempos, Cervantes antes de morir quiere irse a América, también lo ha solicitado 2 o 3 veces, no se lo conceden, pero bueno, él también tiene su sueño americano. Tan lúcido ante esos nuevos tiempos, también quiere ir a esa frontera americana en este caso. Bueno, pero no voy a intentar no perder. Bueno, resumiendo, el Mediterráneo como un ensayo general europeo colonial y esa frontera más íntima de Europa. Luego se rehará en todos esos Mediterráneos nuevos, el Mediterráneo caribeño, podríamos decir, el Mediterráneo filipino o del Pacífico, el Mediterráneo del Índico, el hindú el de los portugueses, etcétera, que hemos ido viendo. En América también, pues ya desde la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, ya se piensa en claves mediterráneas, ¿no? Cuando llegan a las primeras poblaciones de Yucatán y tal, piensan, pues la comparan con el Cairo, ¿no? O en el texto que leyó antes uno de mis predecesores, cuando Tenochtitlán se la compara con Córdoba, o más frecuentemente en Europa se la compara con Venecia. Son todo alusiones a ese mundo mediterráneo, a ese viejo continente con el que se comparan esas tierras nuevas que van apareciendo, ¿no? Y sobre todo la figura del gran turco, como el otro por excelencia, es la que mejor define esa peculiaridad de esa frontera mediterránea y que se aplicará a esas nuevas fronteras coloniales. Ahí en el archivo de la frontera tenemos también una serie son descripciones del gran turco o la relación del Mediterráneo, que es muy próximo a la metrópoli. Hay infinidad de documentación, muchísima más documentación en el archivo de Simancas, sobre todo, como de América en el archivo del Día de Sevilla, y hay muchísima documentación sobre relaciones. La relación es la reina de esas documentaciones, ¿no? La relaciones por deposición, relaciones, si uno sabe escribir, hace una relación por escrito. Si no sabe escribir, le ponen al lado un escribano, le hace unas preguntas, él contesta, y es una relación por deposición, una relación que luego
que cuenta pues, todo sobre el territorio, sobre el asunto que están tratando. Hay muchas relaciones, hay una relación sobre la vida y costumbres de los turcos, hay muchas historias sobre los turcos en ese momento, es el gran enemigo del Imperio Ausburgo, y en esas relaciones de los turcos con mucha frecuencia aparecen en un apéndice o al final normalmente un informe sobre las entradas del Gran Turco, las entradas, los ingresos, cómo se organiza económicamente el territorio del Gran Turco, que se cree, según los fotógrafos de la época, que es como la tercera o la cuarta parte del mundo. O sea, el Gran Turco se cree que es el hombre más poderoso del mundo, porque tiene como la cuarta parte del territorio mundial. No es tanto, o sea, no es tanto, pero bueno, es uno de los mitos de potencia, la potencia del Gran Turco, ¿no? Y en eso se describe pues, su organización económica, cómo funciona, cómo cobrar los impuestos. Dicen, en algunas dicen, por ejemplo, pues aquí no hay juros, por ejemplo. Pues el Gran Turco ya, Maquiavelo también lo ve, dice, el Gran Turco él es señor y todos los demás vasallos, ¿no? No hay señores feudales. Están interpretando el timar el feudo, lo equivalente al feudo europeo entre los turcos, que sería el timar, que es una concesión de un territorio por vida del titular de ese territorio, ¿no? El timariote. Etcétera. Son descripciones muy modernas en la política fiscal, en la organización de los impuestos y sobre todo luego información militar, cómo se organiza el ejército, cómo se organiza militarmente, su potencia militar, ¿no? En esa potencia militar destacan siempre el análisis de la Deushirme, el tributo a los muchachos. El Gran Turco organiza unos sistemas impositivos para sus súbditos, sobre todo los súbditos del Gran Turco cristianos, que pagan sus tributos con sus hijos. Si tienen pues, una serie de hijos, pagan, y esos hijos son llevados a Estambul y son educados como militares, como genízaros. Entonces, la organización militar importa mucho. Y las formas de guerra en el Mediterráneo, que luego se llegarán también. En principio, esta contribución mía iba a ser sobre la guerra en el Mediterráneo, ¿no? más que este enfoque que les estoy dando ahora, ¿no? La guerra, ¿cómo hace la guerra el Gran Turco? Porque es importante eso para su enfrentamiento, para su control. Estamos en un momento clave también. La guerra del Mediterráneo es una guerra de galeras, pero la navegación de las galeras no vale para el Atlántico ni para el Índico. Hay un momento clave entre los turcos, que es en torno a 1553 o 54, le cortan la cabeza a su gran marino del siglo XVI, que es Piri Reis. ¿Por qué? Porque a través del Mar Rojo ha intentado pasar a la India con galeras y ha sido un fracaso. El fracaso de una expedición turca a la India portuguesa con galeras, porque ya es el galeón, la carabela, lo que vale para esa navegación no mediterránea. Esa es una modalidad nueva que será fundamental para el mundo colonial. El uso de las carabelas y sobre todo la aplicación a las carabelas de la artillería. Ya en la guerra mediterránea la artillería es clave y ahí los turcos tienen fama de tener los cañones más potentes del mundo, ¿no? Hay algunos cañones que fabrican los turcos que se convierten en míticos. La aplicación de la artillería a la navegación, por un lado, será clave para el mundo colonial, pues también para México. La aplicación y las armas de fuego también es otra de las claves para ese mundo colonial
que se está abriendo en ese momento. No sé, estoy ya justo sí, sobre el tiempo, sí, sí. Bueno, me quedan bastantes asuntos, pero bueno, esta es una de las ideas básicas, claves. Quería haberles comentado lo de más gentes de frontera que podíamos encontrar en este Mediterráneo y que veremos también en ese mundo colonialista europeo, ¿no? La importancia de los intérpretes, de los dragomanes, ¿no? Ese intermediario entre dos pueblos que se encuentran en el Mediterráneo. Es clave el dragomán, tanto en el Magreb como para el turco, ¿no? Y además el dragomán es un gran informador, es un gran espía también, sobre todo cuando filtra los papeles o hace traducciones amañadas o lo que sea, ¿no? En el caso mexicano tienen además, o el caso de la mujer en el Mediterráneo, la cautiva en el Mediterráneo, que es clave también, ¿no? Muchas de las sultanas en Estambul son cristianas cautivas que pasan a darle al sultán un heredero, ¿no? Cervantes en una obra de teatro que es Doña Catalina Oviedo, la gran sultana, es interesantísima por eso, ¿no? Una niña cautiva, asturiana, por tanto cristiana vieja, que llega cautiva a Estambul y allí se convierte en la sultana madre porque le da un heredero al sultán. De ahí, pues la Malinche, por ejemplo, que es doña Marina, la figura de Cortés, es un personaje potentísimo de frontera, por eso aúna estos personajes fronterizos claves como es el dragomán o la mujer cautiva, etc. No me extiendo en estas cosas. Voy a leer finalmente entonces un poquito de la despedida final para no alargar el asunto. Podríamos estar aquí pues, largo hablando de estos asuntos. Los renegados lo hemos dejado solamente anunciado, etc. En mi reflexión sobre eso terminaba con la figura de Camões. Camões como Cervantes son los hombres más lúcidos del momento para comentar estos nuevos tiempos que se abren, este mundo colonial global que se está abriendo en estos momentos. Él empieza, qué gente esta será, entonces si decían qué costumbres, qué ley, qué rey tendrían, esa curiosidad de los europeos renacentistas por visitar esas otras regiones del mundo y como punto de partida esa dice Camões, ¿no? Fuertes guerreros, yo deseo y muero por ver a muchos ya tierras extrañas, por ver más aguas, Tajo y Duero, varias gentes y leyes, varias mañas. Comentario. Ese afán de aventura, esa Europa de los descubrimientos del momento, ¿no? Quien comercio huye busca guerra. El comercio y la guerra son las dos maneras de relacionarse en esas nuevas fronteras, ya muy experimentado también en el Mediterráneo. Si codicia de mando y de tesoros, pues mueve a conquistar tierras ajenas, etc. El mando, los tesoros, la enemiga sed de oro que a todos nos obliga. Son estos versos de Cruciadas de Camões y precisamente introduce también en ese contacto en las fronteras coloniales el uso de la artillería, el uso de las armas de fuego. Ya la pelota mata, el grito espanta y al aire herido retumbar hacía, etc. Son todo ese mundo nuevo que se está abriendo, está tratado de alguna manera por Camões, a la vez que lo había tratado muy bien Cervantes. Es notable que sean dos soldados, ese soldado gentilhombre que evocaba Rafael Putu, un historiador sardo, que tiene una evocación muy interesante del soldado gentilhombre de estos momentos del inicio del mundo colonial. Las cumbres literarias de los siglos de oro hispano y portugués, Camões y Cervantes. Una mano la pluma, otra la espada, dice Camões en uno de sus versos. Pero se captaron de qué iba la modernidad naciente, la del primer capitalismo comercial, la empresa económica paralela a la guerra como inversión o granjería, la del nuevo dios dinero del trato de Ángel Cervantino,
a de esa sed de oro que a todos nos obliga. Y en ese siglo inaugural, Cortés fue pionero y Tenochtitlán un mito fundacional de los nuevos Mediterráneos de la modernidad colonial. Pues muchas gracias y disculpad por el tiempo. Muchas gracias, Emilio, por tu ponencia. Ahora pasamos a los comentarios de Miguel Soto. El doctor Miguel Soto pues, es el responsable del proyecto PAPID en el que se enmarca este coloquio. Entonces, Miguel, te doy la palabra. Gracias, muchas gracias. Comentar los dos textos de Ángel Sergio y de Emilio ha resultado un reto de lo más interesante. En algún momento el texto de Emilio Sola utiliza la expresión el Golfo Caribeño de México. Hoy nos ha hablado de diversos mediterráneos y al respecto me voy a permitir compartir una pantalla porque sí, ya este concepto de Mediterráneo americano estuvo presente en este trabajo de diferentes compañeros. Es un homenaje al doctor Pompa y Pompa en 2 tomos y reúne más de 30 trabajos muy diversos. Entonces es algo que ha estado presente. Entrando en materia, los 2 trabajos que comentó abordan diversas implicaciones sociales y políticas de la guerra, tanto en el ámbito mesoamericano como en el Mediterráneo. En el caso de Ángel, se destaca cómo el carácter bélico fue una tendencia desarrollada en distintas regiones de Mesoamérica y de hecho comienza con el caso de Teotihuacán durante el periodo clásico. Tal carácter ha sido documentado ampliamente por diversos hallazgos arqueológicos. De ahí pasó a una primera triple alianza, o Escantlatoloyan, que ahora no detalló, pero que está en su texto completo, como se llamaría en el momento de los mexicas, pero que entonces fue integrada por Tula, Culhuacán y Otompan. Enseguida pasa a describir la formación militar de los mexicas prácticamente desde el nacimiento de los niños, su formación en los distintos centros educativos, tanto en el Calmeca como en el Tepuzcali, y cómo, sin contar con los aditamentos tecnológicos, que ahorita ya nos detalló bastante Emilio, que se habían desarrollado en el Mediterráneo, los mexicas llegaron a someter a una cantidad impresionante de pueblos y señoríos con su sistema de alianza forzada o impuesta, por llamarla suavemente. Perdón, en esa forma de vida, la distinción social para los guerreros destacados fue una característica fundamental de la sociedad mexica, tal como lo señala atinadamente la crónica del conquistador anónimo, como a los guerreros, ahora ya podemos ver los conceptos de acuerdo al número de cautivos que habían logrado, les hacían distintos arreglos en el cabello para que todo el mundo supiera que era un gran capitán y fuera tratado en consecuencia. Un elemento compartido por los mexicas con los distintos bandos contendientes del Mediterráneo fue el uso de espías. En el caso mesoamericano de los mexicas, desde luego los famosos pochtecas o comerciantes, que al realizar sus grandes recorridos de intercambio, se convertían también en informantes sobre las condiciones de los posibles enemigos. Otro elemento común también fue la participación femenina como un factor de integración de los contendientes. En realidad el texto completo de Emilio trata con mucho detalle el caso de las cautivas cristianas de los renegados del Mediterráneo y en el caso de Malintzin, en ambos cómo fueron un factor de integración de las sociedades en conflicto. Desde luego en el caso de Malintzin, quien además de traductora se convirtió en asesora y cofundadora de la nueva sociedad, pues su alianza, su incorporación a las huestes de Cortés, en su caso fue una reivindicación de la situación de marginalidad en que la había puesto su propia familia. Así es que la llegada de los españoles en su caso fue una recuperación de su condición de cacica y al mismo tiempo de promotora del nuevo orden que se iba a desarrollar.
Un último elemento para el texto de Ángel, pues todavía diré algo casi al final. Resulta irónico que dentro de la estrategia bélica mexica se contemplara el aprovechamiento de las disensiones internas en los distintos territorios que llegaron a ocupar. Digo que es irónico, pues justo eso es lo que iba a suceder en las condiciones que se enfrentaron cuando los españoles llegaron a sus dominios. Por supuesto, eso no fue algo exclusivo de los americanos, fue algo que se compartió en la propia península ibérica al momento de la llegada de los musulmanes, las diferencias entre el rey Don Rodrigo, que acababa de derrocar a Witiza, y cómo los hijos de Witiza les abrieron la puerta o colaboraron con los musulmanes pensando que podrían recuperar algo de la situación de privilegio que habían disfrutado, cosa que evidentemente no sucedió. En fin, podríamos mencionar otros ejemplos. El caso de la caída de Constantinopla en la Cuarta Cruzada en 1204 se da justo en medio de una disputa dinástica y que en el caso de Mesoamérica pues sucede en Texcoco, que conoce muy bien Ángel, como en medio de esa disputa dinástica pues los texcocanos se van a dividir evidentemente y finalmente van a apoyar a los españoles. Bueno, concentrándome en el texto de Emilio, algo que salta a la vista muy pronto es la cantidad de materiales de lo más diverso que ofrece el Archivo de la Frontera, que como ya dijo, coordina él mismo. Es algo de verdad muy de agradecer el interés que por hacer asequibles literalmente a todo el mundo la cantidad de materiales con los que cuentan. Ya mencioné varios aspectos comunes de una y otra parte, así es que ya no insistiré en ellos. Con respecto a algunos aspectos peculiares del Mediterráneo, fue, por ejemplo, el ofrecimiento que hizo la corona española a varios líderes berberiscos y otros para que se incorporaran a la égida hispana, ofreciéndoles títulos nobiliarios. Esto es algo que yo no entendía cómo era posible, si los estaban combatiendo, cómo podían los propios aliados italianos estar dispuestos a compartir un título nobiliario con sus enemigos. Quien me explicó esto fue Gennaro Barriale, un compañero, colaborador de Emilio en más de un proyecto, que estuvo aquí en la facultad hace algunos años, y lo que me explicaba es que en realidad eran parientes, se conocían y tenían un pasado común, así es que por eso estaban dispuestos incluso a compartir los títulos si es que se incorporaban al caso español. Por supuesto, como bien ha destacado Emilio, hubo intercambios en ambas partes. La situación de frontera se prestó a todo tipo de cuestiones. Debía haber incluido la imagen de Barbarossa, que es un rubio de ojos azules y que es líder, por supuesto, de estos piratas del Mediterráneo, porque eso es lo que eran renegados de su tradición y que se habían incorporado a esta situación de frontera. En las descripciones que se incluyen de Antonio de Herrera sobre las formas de combatir de los turcos, no puedo menos que traer nuevamente a colación la crónica del conquistador anónimo, la cual no le pide nada a las que hace Herrera al describir las formas de hacer la guerra de los mexicas. Al llegar a este punto, me parece a mí aflora algo que desafortunadamente ahora no desarrolló, no trató con suficiencia Emilio en su versión abreviada del texto, pero que resulta decisivo para este contraste de situaciones de guerra en ambas dimensiones que enfrentó el Imperio Español. Me refiero a que en un momento dado estos capitanes ibéricos que estaban dispuestos a ir a combatir a diferentes partes del mundo, al referirse a cómo van a enfrentar a africanos o a japoneses en instancias distintas y con personas diferentes, en ambos casos se expresan con un cierto desdén o menosprecio de las capacidades bélicas de los americanos. Dicen, bueno, vamos a ir con los africanos que son poco más que los americanos, y vamos a ir con los japoneses que estos sí saben lo que es la guerra, a diferencia de los americanos. Probablemente tenga que ver con la forma en que se dieron las cosas,
Pero algo que no deja de sorprender es que a pesar del reconocimiento puntual que hubo en la corte, por ejemplo, pienso cuando se le otorga a Cortés el escudo de armas, lo hacen con base de una manera pormenorizada en los propios informes que Cortés mandó sobre cómo fue la campaña de México-Tenochtitlan. O sea que si supieron las cosas, sí las supieron. O que pareciera prevalecer la imagen original de los 400 soldados que habían capturado a Moctezuma en su propio trono, lo cual para nada tuvo que ver como en el desenlace final, o que fuera la noción que planteó Bartolomé de las Casas en sus distintos textos, ya desde la brevísima relación hasta la apologética, que por supuesto en ese tiempo no se conoció, pero se sabía de las ideas de las Casas, sobre los distintos indígenas americanos como pacifistas que en ocasiones podían llegar a jugar a la guerra, que muy poco tiene que ver con la realidad, si atendemos a lo que nos ha presentado ahora Ángel Sergio sobre el carácter bélico de las sociedades mesoamericanas. Yo creo que ante esto convendría recordar que la capital mexica tuvo que ser destruida prácticamente en su totalidad, porque los mexicas no estuvieron dispuestos a rendirse. Así lo destacan las distintas crónicas, más las españolas que las indígenas, pero ahí está, por supuesto. La imagen que presenta Hugh Thomas en un momento dado sobre los teules o telúes que veían los grupos mesoamericanos a los españoles como semidioses, dice Thomas al final de la campaña de México-Tenochtitlan, en realidad fueron los mexicas los que pelearon y defendieron como dioses a su territorio, a su ciudad y a su imperio, y que finalmente sucumbieron ante los múltiples aliados que tuvieron los españoles. Incluso conviene recordar que Cortés mismo, en el desarrollo de la campaña, fue capturado 2 veces en los combates que se llevaban a cabo, y que ya se lo llevaban para sacrificarlo cuando fue rescatado por sus hombres. De haber sido otras las costumbres y tradiciones mexicas, lo habrían matado en el combate sin más, sin embargo ello no sucedió. Para concluir muy brevemente, yo les plantearía a los 2 panelistas una cuestión. Como dije, eso de aprovecharse de las disensiones internas no fue algo exclusivo de América, pero si se considera cómo se realizó la campaña de México-Tenochtitlan y la situación misma que se presenta entre los incas en la disputa entre Huáscar y Atahualpa, parecía que en efecto los distintos grupos indígenas en sus pugnas en diferentes partes del continente favorecieron, hicieron que estuvieran mucho más expuestos que en otras partes que enfrentó el imperialismo europeo, los procesos de expansión de Europa en diferentes partes, y los dejaron mucho más expuestos a sus propias disensiones como factor que favoreció. No estoy diciendo que eso determinó, mucho menos, simplemente hizo más viable, más factible, con muchos otros elementos como la viruela o las diferentes epidemias que se desarrollaron y que minimizaron considerablemente la capacidad de resistencia indígena. Bueno, yo creo que lo dejaría aquí. En realidad, cada uno de los 2 trabajos, como habrán visto, da múltiples alternativas de contrastes y posibilidades, y para ya no abusar del tiempo, lo dejo aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieran Emilio y Sergio Ángel comentar alguna cosa respecto a los comentarios que hizo el doctor Miguel Soto. Bueno, es verdad, esa referencia en Extremo Oriente sí que era muy interesante. El contacto con los japoneses dejó a los españoles muy sorprendidos, y sobre todo en los primeros combates en el norte, en el Cagayán, que decían en el norte de la isla de Filipinas, de la isla de Luzón, que hasta que no mataban a todos los japoneses no se rendía un barco, por ejemplo, ¿no? Y decían, estos son unos luchadores tremendos, son mejor que los berberiscos y mejor que los indios de América. O por lo menos tan buenos como los berberiscos. Ahí hay unas comparaciones ya también, ya de esas comparaciones
con el Mediterráneo que habíamos visto en el inicio del contacto con México, se pasa ya a comparaciones en Extremo Oriente con América y con el Mediterráneo. Y América se incorpora también a ese imaginario español para describir las nuevas fronteras, en este caso las extremo orientales. Es interesante eso bueno, hay otras muchas referencias que no he podido contar porque, bueno, pues, porque esto es espero que puedan leer el texto, que es mucho más matizado, vaya. Bueno, yo muy brevemente sobre las disensiones y su aprovechamiento, los conflictos entre los distintos grupos, sobre todo contra los mexicas por la imposición de su sistema tributario. Creo que sí, fue muy importante ese tipo de conflictos para que distintos grupos establecieran la alianza con los castellanos. Lo que hay que poner énfasis, yo creo, es que se trata también de un aprovechamiento de esos conflictos compartido. Lo aprovecharon los españoles, pero también, sobre todo en los primeros años de la conquista, fueron aprovechados por los propios indígenas para buscar sus intereses. Ellos tenían intereses muy particulares en las zonas de influencia en donde en donde tenían mayor zona de influencia. Por ejemplo, con los tlaxcaltecas en Cholula, no es casualidad que estuvieran ahí participando con la conquista de Cholula, o que los, ¿cómo se llaman? Los cempaltecas se unieran de inmediato porque tenían sus propios intereses en esa área en donde antes ellos dominaban y ahora se les habían impuesto los mexicas. Entonces sí hay un aprovechamiento de Cortés y de sus huestes de esos conflictos, pero también hay una facilidad de hacerlo porque los propios indígenas tenían sus intereses y buscaron esa alianza a la que estaban acostumbrados a hacer para conquistar a pueblos. Se hacían alianzas y se aprovecharon ellos también de los propios españoles. Y creo que eso se puede observar mucho si regresamos a las crónicas de tradición indígena, se puede observar de manera más sencilla, pero incluso en las crónicas de tradición española, cuando los españoles relatan cómo se llevó a cabo esta alianza, se puede observar que son los intereses de los pueblos indígenas quienes facilitaron esas posibilidades, e incluso quienes introdujeron al sistema de alianzas fueron ellos, a propósito, introdujeron a los españoles en el sistema de alianzas. Bueno, nada más eso. Perdón, Adriana, no sé si haya algunas otras preguntas, si no podríamos continuar un intercambio aquí nosotros. No sé qué pasó con nuestra moderadora. Se desconectó la moderadora. Bueno, mientras regresa vamos a aprovechar el tiempo. Sí, yo creo que esta cuestión de... perdón, aquí ya está. Ya estoy, perdón. Sí, pues me sacó. Creo que no tenemos preguntas por ahora. Tenemos los minutos de receso. No sé si los quieran utilizar para continuar la discusión. Bueno, con respecto a lo que acaba de comentar Ángel, yo creo que sí vale mucho la pena eso de recuperar las diferencias indígenas que se hicieron a un lado en el momento de la llegada de los españoles, pero que resurgen de inmediato. Yo no me canso de insistirles a mis alumnos, una vez que cae México Tenochtitlan, antes de regresar a Tlaxcala, los tlaxcaltecas pasan a Texcoco, a darle una repasada a Texcoco para recordar quién es quién en esta parte, ¿no? Entonces, la primera destrucción de la biblioteca de Texcoco no fue de los españoles, fue de los tlaxcaltecas. Fue de los tlaxcaltecas. Por esos intereses que mencionamos precisamente, ¿no? Y en otra dimensión, en plena campaña del cerco de México Tenochtitlan, la situación de Chalco en un momento dado que no pueden ir los españoles a ayudarles para detener a una incursión mexica, y entonces acuden a los huecoxincas.
y entre huejotzicas y chalcas derrotan a los mexicas, lo cual significa que ya sin los españoles el dominio mexica ya estaba cuestionado y puesto en entredicho por los propios grupos sometidos que habían aprovechado la ocasión para liberarse del dominio mexica. Perdón, creo que ahora ya hay... Sí, bueno, agradecemos el saludo del doctor Martín Ríos y pasamos a la pregunta de Mariano Ángeles para Sergio Ángel. Y dice, ¿la expansión de la Triple Alianza fue mayoritariamente por guerra y conquista o por el sometimiento pacífico vía el mecanismo de 3 advertencias? Sí. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque nos lleva a preguntarnos, a cuestionarnos qué tipo de dominio fue el que establecieron los mexicas y la Triple Alianza en general en el mapita este que les mostré, que fue bastante extenso, pero qué tipo de dominio fue y si fue un imperio o no fue un imperio, que esa es toda una discusión. En este caso, lo que me preguntan, pues en todo caso, si se utilizó el sistema de triple advertencia, también fue una conquista. Fue considerada una conquista, solamente que pacífica. Los pueblos decidieron rendirse y eso lo explica Ross Hussey como de manera muy elocuente, diciendo que los pueblos llegaron a reconocer la superioridad de la Triple Alianza, pues nada más observando a su alrededor al resto de los pueblos quemados y decidieron mejor someterse y se les consideró amigos. En ese sentido, la mayoría de las conquistas de la Xcantlatoloyan se realizaban de esa forma, mediante el miedo, mediante el temor, y los pueblos decidían someterse. Por eso no intervenían en este caso mucho en su administración y en su política. Dejaban funcionando las cosas como funcionaban, nada más que ahora los tributos se canalizaban hacia Tenochtitlan, hacia hacia la organización. Entonces, lo demás seguía funcionando normal y esto pues, nos debería llevar a cuestionarnos si todo funcionaba igual, si se respetaba la organización política y administrativa de todas estas zonas, qué tipo de gobierno o qué tipo de dominio tuvo la Triple Alianza sobre todo este amplio territorio. Bueno, muchas gracias también por sus preguntas y a los asistentes les pedimos 5 minutitos. Perdón, Carmen quiere decir algo. Dime, Carmen, perdón. Sí, perdón, no sé hacer la pregunta de otro modo, solo levantando la mano, pero tiene que ver con, quería yo comentar más que una pregunta, toda que a la guerra hay esos usos primero de advertencia, los podemos ver también entre la población maya, o sea, entre los mayas peninsulares, porque cuando Hernández de Córdoba se acerca a sus costas, los salen, los reciben y hay un preámbulo, o sea, no es que ni los europeos llegan y empiezan a matar, ni los que viven en estas regiones atacan de inmediato. Eso no ocurre. Siempre hay una serie de, diríamos, encuentros de manera diplomática donde van reconociéndose unos a otros. Y entre los mayas una de las cosas que usaban es que salen y ponen un pebetero, algo que se queme, y es una advertencia. Se retiran ustedes antes de que se consuma el fuego y no hay ningún problema. No se retiran, aquí están nuestros guerreros listos para el combate. O sea, sí hay esa es una advertencia muy inmediata, digamos, no como la que usaban pero seguramente en otras circunstancias usaban esos métodos, ¿no? Rapidísimo, si puedo, nada más sí. Para complementar lo que dijo la doctora. Sí, y en el caso de los mexicas y en la conquista de Tenochtitlan, eso es algo que a veces no se toma en cuenta. Ahí está funcionando el sistema de triple advertencia también. Obviamente son circunstancias excepcionales y se tiene que modificar, se tiene que ajustar a las nuevas circunstancias, pero de repente en las crónicas, sobre todo las crónicas de tradición española, el propio Cortés, Gómara,
y Bernal Díaz del Castillo, dicen cómo Cortés solicitaba, ya sea a Moctezuma o posteriormente a Cuauhtémoc, que se sometieran, que se rindieran pacíficamente. Pero en realidad ahí está funcionando también el sistema de advertencias y no se toma en cuenta que todos esos funcionarios que solicitan la entrega pacífica de la ciudad son funcionarios indígenas, son los mismos que formaban parte de estas comitivas que se hacían para solicitar la rendición en el sistema de triple advertencia. Entonces, sí es Cortés solicitando muchas veces la rendición, pero estaba utilizando funcionarios indígenas y eso quiere decir que estaban funcionando también el sistema de advertencia. Sí, y además, perdón, un segundo nada más. Tenemos que recordar que ya para el momento en que empiezan las acciones de Cortés en este territorio, existe el texto del requerimiento que había sido utilizado para intentar el sometimiento de manera pacífica desde 1514 por la expedición de Pedrarias Dávila al Darién. Así es que nada más eso, gracias. Bien. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya en tiempo para iniciar la segunda mesa, entonces agradecemos mucho al doctor Miguel Soto, al doctor Emilio Sola y al doctor Sergio Ángel Vázquez su participación en esta primera mesa.